Hola, ¿qué tal mis colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y este es el tutorial número 2 en donde estamos viendo la construcción de un dashboard para calcular el comportamiento de la TRM, en este caso la tasa representativa del mercado del dólar americano respecto del peso colombiano, a través de Power Query, la consulta a través de un servicio web que nos permite a través de un enlace obtener una tabla del Banco de la República o de la página del Banco de la República directamente, volcarla a través de unos cuantos pasos de transformación en el Power Query a la hoja de cálculo para posteriormente construir mediante el uso de fórmulas una sencilla ilustración mediante un gráfico, una tabla de datos y unas cuantas tarjetitas que nos permitan ver el comportamiento de esa TRM dentro de esta aplicación. Entonces, en este segundo tutorial, en este segundo video de esta lista de reproducción, vamos a generar las fórmulas necesarias o todos los cálculos formulados que nos van a permitir alimentar tanto el gráfico como la tabla de datos y las posteriores tarjetitas. En este caso, desde la pestaña Dashboard o la hoja que la representa, para construir obviamente ese dashboard con un gráfico o una tabla de datos con formato condicional y unas cuantas tarjetitas que nos brinden información acerca de la TRM, de la tasa representativa del mercado del dólar americano, respecto del peso colombiano, utilizando esta tabla de datos que nos trajimos o cargamos desde el editor de consultas de Power Query, que vinculamos con un enlace que vinculaba o iba y traía los datos de un servicio web del Banco de la República y los volcaba directamente a través de unos cuantos pasos de transformación dentro de esta hoja de cálculo. Obviamente arrancamos a trabajar desde la fecha del 27 de noviembre de 1991, primer registro de esta tabla que incorporamos obviamente a través del Power Query, y vamos hasta el registro que corresponde a la fecha del 22 de julio del año 2019 con una TRM de 3.169,51 centavos de pesos colombianos obviamente. Y lo que vamos a hacer es a construir la primera parte en esta hoja de cálculo que nos va a alimentar el gráfico para observar el comportamiento de la TRM en los últimos 120 días. Si tú te devuelves en este video o en esta lista de reproducción al primer video de este dashboard o de los tutoriales que explican la construcción de este dashboard, tú pudiste observar un gráfico muy sencillo que nos traía el comportamiento o mostraba el comportamiento de la TRM de los últimos 120 días. Obviamente 120 días ¿a partir de qué fecha? Pues de la fecha actual o la última fecha registrada dentro de esta tabla de datos, que en este caso sería la del 22 de julio del año 2019. Entonces, ¿cómo harías tú en este caso para devolver una fecha que arranque 120 días atrás y vaya aumentando en una unidad hasta llegar a la fecha actual del sistema con el uso de una fórmula en esta hoja de cálculo que nos deje observar a través de una tabla de datos la fuente de alimentación de ese gráfico, que con tan solo pasarle esos valores se actualicen inmediatamente con los valores de esta tabla una vez actualicemos los datos a través de este comando y el Power Query haga todas las transformaciones necesarias de la tabla de datos que se traiga de esa página del Banco de la República o de ese servicio web y la volque dentro de esta base de datos? Pues básicamente tenemos que generar una fórmula que calcule la fecha, en este caso de 120 días atrás, y se vaya devolviendo en una unidad hasta llegar a la fecha actual pasados esos 120 días. ¿Cómo logramos esto? Pues básicamente, si nosotros generamos un consecutivo numérico, por ejemplo, en una celda de la siguiente manera, vamos a colocar aquí día, vamos a dar intro y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a centrar esto, vamos a colocarla en negrita y vamos a construir la siguiente fórmula. Fíjese que si yo inserto el igual en este caso y abro paréntesis y coloco el valor literal de 120 días atrás desde donde quiero empezar esa numeración, y posteriormente le resto el valor de la función fila en donde no evalúe nada dentro de su único argumento, es decir, la función con el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre. Fíjese que si yo evalúo este pedacito de fórmula, es decir, 120 menos lo que retorna la función fila, que en este caso es el valor de 2 o la fila de la celda actual donde estoy evaluando la función, el valor devuelto es 118. Ahora bien,
Si yo quiero arrancar desde el día 120, pues lo único que tengo que hacer es sumarle el valor de 2 unidades de manera literal, evaluar con control intro y obtener el resultado de 120, en donde cada vez que la arrastre hacia abajo, lo que va a hacer es que va a incrementar el valor, en este caso, de la variable fila, y al sumarle el valor de 2 y restarle el valor de 120, o 120 y restarle el valor de la variable fila, que va incrementando en una unidad a medida que evalúo la fórmula en las celdas contiguas, lo que va a hacer es que va a generar un número consecutivo que va disminuyendo en una unidad, en este caso hasta completar el valor de 0 si lo arrastro 120 celdas o un conjunto de celdas hacia abajo. En este caso completa el valor de 0 llegando a la fecha actual del sistema. Obviamente a la fecha más actual que tenga registrada yo en el sistema de la TRM a través de esta tabla de datos que obtuve a través de Power Query con esa consulta mediante el uso del enlace que vimos en el primer video. Ahora bien, ¿cómo genero yo esas fechas que me digan que esta es la fecha 120 días atrás y posteriormente esta es la fecha 119 días atrás, así de manera consecutiva hasta llegar a la fecha actual del sistema dentro de esta celda? Pues muy simple, si yo me devuelvo a la primera fila y en este caso le resto el valor de la función máximo que me va a traer, en este caso, el valor de la fecha más actual o el valor de la fecha máxima de toda esta columna de datos que contiene las fechas de todas las TRMs que hemos calculado o volcado mediante el Power Query en esta hoja de cálculo, y posteriormente le resto este valor consecutivo que generamos mediante el uso de esta fórmula. Pues fíjese detenidamente que si yo copio esta fórmula en las celdas contiguas, lo que voy a obtener es la fecha que me está registrando el sistema para la fecha más actual dentro de esta tabla de datos, que es el 22 de julio del año 2019. Fíjese que si yo voy a la última parte de esta tabla de datos, obtengo el 22 de julio del año 2019 con una TRM de 3.169,51 centavos en moneda colombiana o pesos colombianos. Listo. Entonces, como yo quiero obtener esto de manera unificada para cuando construya mi fuente de datos, fíjese que aquí tengo una fecha que aparece con un dígito para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Lo que yo quiero es estandarizar cómo se van a mostrar las fechas dentro del gráfico. Para ello, selecciono todas estas fechas, voy a presionar Control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas y posteriormente voy a ir o bien a personalizada o bien aquí a fecha, y voy a seleccionar este tipo de formato que me diga que va a utilizar 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, para que se muestre dentro del gráfico de manera estandarizada con 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Entonces, ¿cómo me traigo yo el valor de la TRM de los últimos 120 días? A través de una fórmula con el uso de esta tabla de datos para alimentar el gráfico. Pues más simple todavía, si yo coloco por ejemplo acá TRM, doy intro o control intro, copio este mismo formato, aquí copiar formato TRM y utilizo una función de búsqueda y referencia como la función buscar B y busco este valor de esta fecha. Obviamente recuerden que solo existe una TRM diaria a través obviamente del Banco de la República de Colombia. Entonces, al existir solamente una TRM diaria, yo puedo utilizar una función de búsqueda y referencia que busque cada una de estas fechas dentro de toda esta base de datos. Es decir, en el segundo argumento llamado matriz tabla, paso toda esta base de datos y lo que voy a hacer es a devolver el valor de la segunda columna que representa esa TRM bajo un tipo de coincidencia exacta, es decir, el valor de falso en el último argumento de la función buscar B, en donde al evaluar con control intro lo que voy a hacer es que me voy a traer el valor de esa TRM de cada una de estas fechas hasta los primeros 120 días, partiendo de la fecha actual del sistema hasta los 120 días atrás, que estamos calculando mediante el uso de esta fórmula dentro de esta columna. Ahora bien, si yo quisiera obtener un punto crítico dentro del gráfico, como lo vimos en el video anterior o como lo mostré en el video anterior en ese gráfico,
Un punto crítico que me diga dentro del gráfico cuando la TRM está por debajo de ese punto para que lo grafique también, o cuando está por encima de ese punto, pues yo puedo aprovechar esta fuente de datos y colocar, por ejemplo, punto crítico, doy intro, copio este mismo formato de título para que lo coloque en negrita y lo centre, y lo que voy a hacer, por ejemplo, es introducir un valor de manera literal dentro de toda esta columna de valores para que dentro del gráfico me diga si este valor está por encima de este valor numérico que representa el punto crítico escrito de manera literal, y así me lo vaya diciendo para cada uno de esos valores durante todo el gráfico, todo el comportamiento de los últimos 120 días de esa TRM. Obviamente estos valores, para llevarlos a formato de moneda, simplemente los seleccionamos, damos control shift hacia abajo, control backspace, y aquí colocamos el formato de moneda y listo. Aquí tenemos los valores dentro de esta tabla de datos con el cual vamos a alimentar nuestro gráfico. Si tú también observas, voy a centrar aquí estos datos, voy a colocar aquí, a señalar esto, control shift hacia abajo, control backspace, centro acá esto, y listo, ya tengo centrados los datos. Y si tú observas el gráfico en el primer video, también pudiste notar que utilizamos 4 tarjetitas, que básicamente son 4 autoformas de colores que tú quieras darle, que representan el TRM en la fecha más actual del sistema, o en la fecha más actual en donde esté registrado en esa tabla de datos a través de ese enlace que obtuvimos con Power Query, en donde nos trajimos los datos y los volcamos en esta columna de esta hoja llamada base de datos. Y posteriormente generamos las fórmulas dentro de unas celdas para que nos den la alimentación de esas tarjetitas que nos dejen ver la fecha actual, la TRM de esa fecha actual, la TRM del día anterior de esa fecha actual y la TRM de ese día anterior, más la variación en cantidad monetaria. Entonces yo puedo realizar los cálculos dentro de esta hoja llamada base de datos, llamada BD o base de datos, para alimentar esas tarjetitas que de manera visual me van a decir con valores numéricos en cuánto está la variación y en cuánto están los valores de la TRM del día actual o de la fecha más actual registrada dentro de la base de datos y la fecha justamente anterior a esa fecha actual. ¿Cómo logramos esto? Pues de una manera muy sencilla. Si yo coloco acá fecha actual y doy intro, y posteriormente lo que hago es utilizar nuevamente a la función máximo para que me devuelva el valor máximo que representa la fecha más actual dentro de toda esta tabla de datos, y posteriormente la cierro. Fíjese que si la evalúo con control intro, lo que obtengo es el número de serie secuencial que representa esa fecha, en donde simplemente puedo acceder al formato de celdas o al cuadro de diálogo formato de celdas, ir a la pestaña personalizada o a la pestaña fecha y cambiar el tipo de datos a una fecha que represente 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Doy clic en aceptar y me traigo la fecha actual dentro de esta tabla de datos que representa la última TRM registrada en esa fuente de información. Si yo centro estos datos o centro este dato y posteriormente quiero devolver la TRM, en este caso en la fecha más actual, pues simplemente lo que hago es colocar TRM actual, copio este formato, lo pego acá, esto es pura carpintería, y utilizo a la función buscar B, una función de búsqueda y referencia en donde voy a buscar este valor de fecha dentro de esta tabla de datos. Me traigo el valor de la segunda columna bajo un tipo de coincidencia exacta, doy control intro y devuelvo el resultado. Ahora, ¿cómo hago para calcular la fecha del día anterior de esta fecha actual? Pues muy simple, si coloco aquí fecha del día anterior o fecha anterior y doy intro y bajo, pues simplemente es tomar esta fecha y restarle un día, dar control intro y ya tenemos el resultado. ¿Cuál es el TRM de esta fecha anterior? Pues simplemente TRM anterior, vamos a colocar aquí, y lo que vamos a hacer es a buscar nuevamente con esa función buscar B este valor de fecha dentro de esta tabla de datos. Nos vamos a traer la segunda columna bajo un tipo de coincidencia exacta, cerramos, evaluamos con control intro y obtenemos el resultado. Si copiamos este mismo formato de estas 4 celdas,
Con estas 4 celdas obtenemos el resultado. Esto es valor monetario. Vamos a colocarlo aquí y vamos a colocarlo acá. Esto es valor monetario. Y ahora vamos a calcular la variación que va a alimentar la última tarjetita que se encuentra en el dashboard en la parte inferior derecha, que nos dice la variación de la TRM actual respecto del día anterior. Es decir, nos va a decir si subió o bajó respecto del día anterior. Entonces es tan simple como hacer una sencilla resta. Entonces vamos a colocar aquí variación, damos intro y aquí restamos el valor de esta TRM menos el valor de esta TRM del día anterior, es decir, la actual menos la anterior. Damos control intro y aquí copiamos este formato y este formato y obtenemos el siguiente resultado. Entonces, lo que observas acá es una variación de 0 pesos respecto del día anterior con la TRM del día actual. Obviamente la TRM del día anterior, o la TRM, perdón, del día anterior, aquí no hay mucha explicación, tiene el mismo valor de 3170. Vamos a colocar aquí todos estos datos con 2 dígitos decimales, y este también, y este, vamos a colocarlo acá, con 2 dígitos decimales. Vamos a ubicarnos acá. Y lo que tú vas a observar es que la variación de la fecha anterior, es decir, la TRM del día 21 de julio del año 2019, tiene 3.169 o cuesta 3.169.51 pesos por cada dólar americano, y la fecha actual, es decir, la TRM de la fecha más actual de esta tabla de datos, que es el día 22 de julio del año 2019, también tiene el mismo valor de 3.169.51 centavos, obviamente de pesos colombianos, y al sacar la variación, pues la variación sería de 0 pesos, es decir, ¿cuánto varió la TRM de la fecha actual respecto del día anterior? Pues bien, varió 0 pesos, eso es lo que vamos a mostrar dentro de la tarjetita. Entonces, para no alargar más este video, lo que hicimos fue, con el uso de fórmulas de manera muy sencilla, interpretar los datos brutos que nos trajimos dentro de esta tabla, los cuales van a alimentar el gráfico y la tabla de datos del dashboard con el conjunto de tarjetitas que vamos a sacar mediante estos datos para mostrar la información de una manera mucho más elegante mediante ese dashboard que prediga el comportamiento, mejor dicho, no prediga, que demuestre el comportamiento o nos muestre ese comportamiento de la TRM o tasa representativa del mercado del dólar americano respecto del peso colombiano, del COP. Entonces, para no alargarnos más, lo que vamos a hacer en el siguiente tutorial es a construir ya directamente el gráfico mediante el uso de esta tabla y la tablita de datos de los últimos 30 o 31 días que nos muestre la variación en cuánto varió cada una de esas TRM de la fecha actual respecto del día anterior, y nos diga con un formato condicional si la variación fue positiva, es decir, si dio un valor positivo, dio un valor negativo, es decir, la TRM tuvo una variación negativa, o simplemente la variación se mantuvo estable respecto del día anterior. Todo eso lo vamos a ver en esta hoja de cálculo de dashboard que vamos a implementar o que vamos a empezar a construir en el siguiente tutorial. Entonces, mis amigos, con este video, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue utilizar fórmulas muy sencillas para sacar información de esta base de datos, que tras actualizarse mediante la pestaña datos, comando actualizar, va a actualizar estos datos, y estas fórmulas siempre van a actualizar con estas tarjetitas o con estos valores que van a actualizar las tarjetitas, y van a mostrar el comportamiento de manera dinámica en la hoja de cálculo, simplemente con dar a actualizar al modelo de datos y con Power Query traer la información y volcarla de un solo jalonazo dentro de la hoja de cálculo y observar de una manera muy simple el resultado. Mis amigos, ya no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y, como digo siempre, espero verlos pronto en el siguiente tutorial, es decir, el video 3 de la lista de reproducción, en donde construimos el dashboard para observar el comportamiento de la TRM del dólar americano respecto del peso colombiano. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.